Ahora nos toca el estudio de las variables aleatorias continuas y dentro de ellas las distribuciones que se encuentran por ahí. Y vamos a empezar a estudiar la distribución uniforme. Entonces, para recordar el mapa conceptual que vimos cuando inició nuestra unidad 2, nosotros decíamos de los temas pasados que nos enfocaríamos en las variables aleatorias discretas. Pues bien, ya hemos analizado gran parte de ellas y vimos que la probabilidad de éxito y fracaso era la constante de lo que se analizaba en las variables aleatorias discretas en esa ocasión, y que el fundamento teórico de todas esas variables aleatorias, bueno, de todas esas distribuciones que he comentado el día de hoy, pues era la distribución de Bernoulli. Ahora nos toca entonces comenzar el estudio de las variables aleatorias continuas. Entonces nos vamos a estar enfocando el día de hoy hablando acerca de ellas. Hace un rato Andrei nos daba un ejemplo de que dentro de las variables aleatorias discretas, pues podríamos nosotros tener la probabilidad de éxito o fracaso, y que en el caso de las variables aleatorias continuas, pues había ciertas características que también vamos a ir comentando. Nos habla acerca de experimentos, por ejemplo, de lanzar aleatorios, que consiste en medir la altura de personas dentro de un grupo, medir pesos, ¿verdad? Que también es algo muy común. Entonces vamos a retomar esta parte el día de hoy y pues vamos a profundizar con el estudio de ellos. Sin más preámbulos, pues nos enfocamos en las variables aleatorias continuas y a continuación vamos a ver más detalle. Le voy a pedir de favor el día de hoy que si me puede apoyar por ahí su compañero Cristian con la lectura del primer párrafo. Vamos a ver en qué consiste esto. Sí, fundamento teórico, distribución uniforme. La distribución de probabilidad uniforme es un ejemplo de una distribución de probabilidad continua. Una distribución de probabilidad es continua cuando los resultados posibles del experimento son obtenidos de variables aleatorias continuas, es decir, de variables cuantitativas que pueden tomar cualquier valor y que resulta principalmente del proceso de medición. Muy bien, pues mejor no lo pudo haber dicho ahí su compañero Cristian, muchas gracias. Hace rato nosotros decíamos que las variables aleatorias discretas nos presentan valores que principalmente van a ser enteros o que van a estar bien definidos. Nosotros le dábamos o hablábamos de probabilidad de éxito y fracaso y asignábamos un 0 o un 1 para poder evaluar esas probabilidades. Y en el caso de las variables aleatorias continuas, es algo que nosotros podemos medir, mejor no lo pudo haber dicho Cristian, ¿verdad? Dentro de un rango amplio. Aquí los datos que se analizan pueden tomar cualquier valor de un rango que nosotros analicemos. Nosotros decíamos que en el caso de las variables aleatorias continuas no podías decir 3/4 de hermano, ¿verdad? Nada más por mencionar algo, o 0.5 de defecto, medio defecto de envases dentro de una empresa. Y aquí, cuando hablamos de variables aleatorias continuas, el dato que analicemos puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Pues ya los ejemplos por ahí están, ya los hemos comentado, y pues se los presento acá otra vez para que vayan ustedes tomando notas por ahí. Pues la estatura de las personas, el tiempo, la temperatura, pueden tomar cualquier valor dentro de un rango que se conozca. Y pues vamos a empezar el análisis y el estudio de la distribución uniforme, donde vamos a conocer fórmulas que vamos a estar trabajando. No es un tema complicado, pero sí necesitamos detenernos a leer para poder comprender. Así que vamos a analizar la información. Ahora le voy a pedir de favor que nos apoye por ahí su compañero. Bueno, ahora que sea una compañera, ¿verdad? Esli, buenos días. Bueno, Esli, creo que tiene fallas con micrófono. Entonces le voy a pedir de favor a Rubí, si es tan amable de leernos el texto aquí. Buenos días, Rubí. Ok, buenos días, profe. Fundamento teórico, distribución uniforme. La distribución en el intervalo AB, en la cual las probabilidades son las mismas para todos los posibles resultados, desde el mínimo de A hasta el máximo de B.
El experimento de lanzar un dado es un ejemplo que cumple la distribución uniforme, ya que todos los 6 resultados posibles tienen un sexto de probabilidad de ocurrencia. Representación gráfica de la probabilidad de ocurrencia del experimento de lanzar un dado, distribución uniforme. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Rubí. Mire, Rubí nos acaba de decir cosas muy interesantes en el texto que acaba de leer. El primero de ellos es que nos dice que en una distribución del tipo uniforme vamos a analizar datos dentro de un intervalo que nos den. Entonces, por lo regular, cuando hablamos de A, siempre va a ser el límite inferior de lo que estemos analizando en cuestión numérica. Es decir, si yo les digo, observa algo, X cosa va a ser un dato arbitrario que te voy a dar en el intervalo 5,8, pues 5 va a ser el valor más pequeño y 8 obviamente va a ser el límite superior o el mayor que yo analice dentro de esa situación que tenga, ¿verdad? Esa sería como una característica primordial. Otra característica que nosotros podemos observar es que dice que el valor de la probabilidad dentro de la distribución uniforme siempre va a tener valores iguales al lanzarlo. Para el caso siempre va a ser. Entonces nos manejan un ejemplo que Rubí nos comentaba, que es el experimento de lanzar un dado. Recordemos que para la distribución uniforme la teoría nos dice que las probabilidades son las mismas para todos los posibles resultados. O sea, no va a variar la probabilidad de éxito al analizar una situación. Y el ejemplo típico es el del dado, que ya por ahí lo hemos venido nosotros comentando desde que iniciamos prácticamente la materia, ¿verdad? Cuando tú lanzas un dado, puedes tener una probabilidad de 6 de obtener una ocurrencia. Y esto es para cada uno de los números que se repiten en el dado. Esa misma probabilidad de un sexto, o más bien 0.16, porque también se puede presentar la probabilidad como número fraccionario, o bien del 16% de probabilidad de ocurrencia, si tú lo multiplicas esto por 100, estamos hablando de probabilidades todo el tiempo, va a ser el mismo. Esta probabilidad de éxito o de ocurrencia para que al lanzar un dado te caiga un 1, un 2 o un 3, siempre se va a repetir. Y esto es lo que nos dice esta teoría. Las probabilidades son las mismas para todos los posibles resultados que nosotros estemos analizando. Esa es la característica de una distribución uniforme o del enfoque del estudio de distribución uniforme. Y algo extra que nosotros vamos a empezar a aprender en este tema nuevo, que es variable aleatoria continua, es que existe una forma de representar gráficamente esa probabilidad de lanzar un dado. ¿Y cómo está eso? Pues es lo que vamos a checar a continuación. Ve, aquí tenemos una gráfica y en esta gráfica nosotros podemos analizar cómo se presenta esa distribución. No sé si alcanzan a ver la parte final de la gráfica, ¿me pueden decir? ¿Ven el eje de las X? Yo no. No lo ve. Donde Bueno, dice A igual a 1. Eso sí, profe. excelente. Voy a hacer pequeña la pantalla con la finalidad de que lo puedan ver todos. Ahí ya la pueden ver. Sí, ya, profe, ya. Bueno, entonces vean, aquí vamos nosotros a graficar la probabilidad de al lanzar un dado, obtener los resultados. Vamos a analizar cuáles son los resultados que se pueden presentar. Entonces, analicemos con detalle. Lo único que ya no se va a ver son las animaciones que programé. Bueno, voy a regresar y voy a explicar, ojalá que ahí entendamos. Bien, entonces tenemos el límite inferior con el cual nosotros comenzamos a analizar la gráfica de estas probabilidades es 1. ¿Te acuerdas? Esto tiene que ver con los límites de estudio de la distribución. Entonces lo tenemos acá de inicio. Y por otro lado, tenemos nosotros también un límite superior, que en este caso va a ser el 6 que nosotros colocamos. Cada vez que lances un dado va a ser un valor que nosotros anexamos en el eje de las X como probable resultado que podríamos nosotros obtener. Y por otro lado, en el eje de las Y tenemos nosotros la probabilidad de ocurrencia de ese dato. En ese caso, la probabilidad de ocurrencia
para los posibles resultados, pues lo conocemos, porque hace un rato te dije que si tú divides 1 entre 6, obtienes la probabilidad de que ocurra que al tirar el dado se presente una de las caras. Y decíamos que las probabilidades, en este caso acerca de lo que nosotros estudiamos, son las mismas para todos los posibles resultados. Y eso entonces lo tenemos graficado acá. Dice que la probabilidad de lanzar el dado y que caiga 1 va a ser 1/6, y ese 1/6 aquí está representado en el eje de las Y como un valor decimal, y va a ser el mismo dato para el caso de los demás estudios de resultados que puedan obtener al lanzar el dado y que caiga 2, al lanzar el dado y que caiga 3, al lanzar el dado y que caiga 4, al lanzar el dado y que caiga 5 y finalmente al lanzar el dado y que caiga 6. Entonces, esta es una forma de representar gráficamente las probabilidades de este experimento que sería lanzar un dado, ¿sale? Entonces, podemos nosotros graficar y la característica peculiar ya la hemos comentado, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, en el caso de la distribución uniforme, las probabilidades de resultados van a ser iguales para todos los casos que nosotros estemos estudiando. Y este es el caso, ¿verdad? Bueno, este es para el ejemplo de un dado. Vamos a ir analizando otros detalles más, ¿verdad? Ya vimos que se puede hacer una representación gráfica de la distribución uniforme. ¿Qué más nos tiene este tipo de distribución? Nosotros podemos hacer un cálculo de función de densidad. Yo te voy a pedir que vayas tomando nota de las fórmulas y algunos datos que vamos a ir analizando con la finalidad de que recuerdes, porque vamos el día de hoy a analizar un problema y necesito que tengas a la mano las fórmulas para que las recuerdes. Entonces, vimos que se puede generar una gráfica y ahora estamos viendo que hay una densidad de la variable que se puede calcular. Cuando nosotros analizamos la distribución de Poisson, veíamos que también había un cálculo de densidad de la variable, ¿te acuerdas? Que para ese caso era el de x-1, por ahí lo comentábamos. Hay una densidad de variable acá que tú puedes calcular, que sería la función de x, y es bien fácil porque si tú conoces el valor del rango, puedes sustituir directo y vamos obteniendo nosotros esos valores. Acá tenemos que A, ya hemos comentado que es el mínimo valor de la distribución que se estudia o el límite inferior, y B es el valor máximo. Podemos nosotros hacer ahí esa deducción. Bueno, por mencionar algo. Con un ejemplo va a quedar claro y lo vamos a ver más adelante. Y pues ahí tenemos la gráfica de distribución que podemos nosotros relacionar. Ya hace un rato te mencionaba cómo estaba el ejemplo y en qué consistía. Y aquí recordándote para que comprendas la fórmula, te traje este gráfico otra vez, ¿verdad? También se puede hacer un cálculo que se llama media o valor medio esperado. También se le conoce con el nombre de esperanza matemática dentro de una distribución uniforme. Y eso lo calculas de esta manera, ¿verdad? Donde queda expresada a través de la letra griega mu, lo que correspondería al valor medio o esperado. Cuando tú veas un problema que vayamos nosotros a analizar, puede ser que el problema no te diga calcula el valor medio esperado o la media o la esperanza matemática, sino que más bien te diga calcula mu, ¿verdad? Entonces, será esa la forma de también poderla expresar. Te vuelvo a repetir, esta letra que tú ves acá es una letra griega que se llama mu. Y cuando veas esta letra, en cuestión de la probabilidad dentro de distribución uniforme, estaremos hablando de valor medio esperado, media o la esperanza matemática. Bien. También vamos a poder nosotros llegar a calcular lo que corresponde a una varianza dentro de una distribución, y eso lo podremos hacer calculando con esta fórmula los datos o el valor. Podemos conocer la desviación estándar derivado de esto. Una vez que tú sustituyes los valores de los rangos, puedes llegar a calcular la varianza, pero después de esto, si sacas raíz a este valor, puedes llegar a conocer la desviación estándar dentro de una distribución uniforme. La desviación estándar y la varianza es una medida de la variabilidad de los resultados que vamos nosotros teniendo. Quizás de primera vez que lo escuchas pueda resultar confuso, pero tiene que ver con la forma en la que van variando los resultados que vas obteniendo. Va a ser interesante que lo analicemos cuando ya veamos un problema. Toda la parte de la teoría
Siempre he dicho que queda clarificado ya a partir de cuando vemos un ejercicio resuelto. Pero bueno, hasta acá quiero que vayas tomando nota de las fórmulas porque las vamos a ir analizando después. Y también podemos hacer nosotros el cálculo de una probabilidad para que la observación que nosotros vayamos a hacer caiga dentro de dos valores. El ejercicio ya nos va a decir, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra una situación en medio de esta variable y con respecto a la otra variable a la que se analice? Y lo vamos nosotros poder a calcular a través del uso de esta fórmula. Entonces, también se ocupa dentro de distribución uniforme. Bueno, hasta acá son todas las fórmulas que nosotros podemos aplicar dentro de la distribución uniforme y pues ahora vamos a empezar a analizar lo que sería un ejemplito sencillo. Vamos a analizarlo paso a paso. Entonces vamos a comenzar. Le voy a pedir ahora de favor especial a su compañero Yaret. Buenos días, Yaret. Buenos días. Por favor, Yaret, si es usted tan amable de apoyarnos con la lectura del ejemplo para analizar la distribución uniforme. Sea X el momento elegido al azar en que un estudiante recibe clases en un determinado día entre las siguientes horas: a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y a las 13 horas. Uh-huh. ¿Cuál es la función de densidad de la variable X? Elaborar un gráfico de la distribución de probabilidades, calcular el valor medio esperado, calcular la desviación estándar, calcular la probabilidad de que llegue en la primera media hora. Si recibe clases estadística aplicada de 10 a 12, 15, calcula la probabilidad de recibir esta asignatura. Mira, muy bien, muchas gracias a su compañero por la lectura de esta información. Y pues como todo, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar paso a paso este problemita, que está bien interesante. ¿Qué puedes notar de este problema? Detente ahí un minuto, dale una leidita. ¿Qué puedes identificar con respecto a la teoría que empezamos hoy iniciando a platicar? ¿Hay alguien que identifique algo curioso que nos quiera compartir? Pues la incógnita, ¿no? Sería la X, el momento en el que... Bueno, la variable aleatoria, discreta, continua que vamos a estar estudiando. Muy bien, esa podría ser una. Les voy a ayudar con otra si no han dado con esa. ¿Te acuerdas que te he dicho la diferencia entre las variables aleatorias discretas y las continuas? En el caso de la variable aleatoria discreta, tenemos resultados que nosotros podemos prever de un éxito y un fracaso y que no varían, ¿verdad? Porque ya los conocemos, o sea, ya sabemos qué puede ocurrir. Y de una variable aleatoria continua decíamos que era datos o valores que podíamos obtener en un rango de números y podía tomar cualquier valor dentro de ese rango, ¿te acuerdas? Pues bien, aquí empieza a estudiar tu rango porque ese rango de valor comienza en el estudio del horario de un alumno cuya vida de estudiante empieza a partir de las 7 de la mañana y termina a las 13 horas del día. Entonces, los datos que vamos a estudiar en este problema están cubriendo un rango desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Y dentro de ese rango puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos notar acá. ¿Ya te habías dado cuenta? ¿Sí? Bien, entonces empezamos a analizar que podemos nosotros, dentro del análisis de los datos, poder evaluar números dentro de un rango de valores. Pero sin más detalle, vámonos entonces a empezar a resolver este problema. ¿Cómo se resuelve? Nos vamos a ir con la pregunta número 1. Dice, ¿cuál es la función de densidad de la variable X?
Estuviste tomando nota de lo que vimos hace un rato, entonces empieza a regresar tus notas y vamos a ver la fórmula. Esta es la fórmula que se ocupa para conocer la densidad de la variable X. ¿Conocemos nosotros B? ¿Alguien me podría decir cuánto vale B de este problema? 7 horas. B va a ser el valor del rango mayor. 13. Excelente, ¿verdad? Y A va a ser el rango, en el rango el valor menor, que en este caso sería 7. 7. Entonces, nosotros tenemos por acá los datos, sustituimos y vamos a conocer la función de X, que en este caso sería la altura. Cuando tú calculas la función de X, vas a calcular la probabilidad de la gráfica que nosotros veíamos, ¿te acuerdas? Donde tú tenías por ahí las barritas, cada barrita, bueno, en el caso del dado correspondía a una probabilidad, y ahora cuando nosotros grafiquemos va a ser una hora lo que vamos a estar analizando acá. Entonces ya calculamos la altura o la probabilidad de ese comportamiento que nosotros podemos obtener para lo que lo vayamos a analizar. A esa la vamos a llamar la función de X y va a ser la altura, sustituyendo con los datos que acabamos nosotros de dar. Ahora, el inciso 2 nos decía, elabora un gráfico de la distribución de probabilidades. Pues era parte de lo que te estaba comentando y esta sería la forma en la que nosotros podríamos hacer la gráfica. Date cuenta de cosas. En el eje de las X tenemos nosotros marcado el horario del estudiante, ¿verdad? De 7 a 8, de 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12 y de 12 a 1. Y nosotros tenemos por acá la función de X de la altura que la calculamos del inciso anterior, donde decíamos que era de 0.16, ¿sale? Entonces, podemos nosotros calcular y podemos nosotros dar una interpretación. Esta, si tú quisieras conocer el área que ocupa la probabilidad de que ocurra alguna situación en el horario de 7 a 8, tú consideras una base y una altura. Bueno, ¿qué quiere decir eso de la base? Cada rectángulo, si tú te das cuenta, aquí es de 7 a 8. Quiere decir que tiene un valor de 1, que es lo que nosotros podemos observar. Y eso podría ser la base para la primer probabilidad que nosotros estamos estudiando. Y la altura, pues la conocemos de la función de X que calculamos del inciso anterior. ¿Te acuerdas? Entonces, nosotros podemos multiplicar la base, que sería lo que va de este valor, que es 1, por la altura que ya vimos que es 0.1667, derivado del inciso 1 que vimos hace rato. Multiplicas y quiere decir que el área va a estar valiendo 1/6, ¿sale? Que corresponde a lo mismo que sería la probabilidad. Fíjate nada más, ¿verdad? Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda o un comentario? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Excelente. Ahora vamos a analizar el siguiente inciso. Es muy importante que veas cómo queda distribuido un gráfico porque cuando te toque hacer a ti alguna resolución, tienes que enfocarte en lo que vamos nosotros viendo, ¿verdad? Bueno, y tenemos nosotros. Este valor de la área coincide, es curioso, ¿verdad? ¿Se puede calcular el área total? Claro que sí se puede calcular el área total. ¿Cuál sería el área total? Sería lo que cubre todo esta margen de probabilidades y se puede calcular con la fórmula también. Nada más que lo que cambiaría aquí sería el valor de la base, ¿sale? Y tú tienes que considerar de estos datos, pues cuánto valdría esa base que nosotros estemos analizando. Aquí es curioso ver la estrategia bajo la cual se calcula la base, que es restando 13 menos lo que sería el valor de 7, ¿verdad? Eso por un lado, pero si tú eres curioso y dices, pues yo lo puedo calcular de otra forma, porque se supone que cada rectángulo corresponde al valor de un 1, entonces nada más sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esto lo puedes colocar directo, es correcto. Si tú restas 13 menos 7, tienes 6, y de la misma forma, si tú sigues la lógica del caso anterior, donde decíamos que la base para todos los casos pues vale 1, pues también lo puedes calcular, ¿te das cuenta? Ya decíamos que la base del primer rectángulo es 1, por lo consiguiente las siguientes 2 y así de manera sucesiva. Pero bueno, te lo pongo ahí para que veas que
es tu análisis y tu lógica lo que te va a dar ahí la pauta. Entonces calculas con esto el área total, multiplicas, aquí la altura no varía, porque acuérdate que dijimos que las probabilidades para todas las posibilidades en una distribución uniforme va a ser la misma, y pues el cálculo es 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que el área total, o bien la probabilidad total al sumarla, pues te tendrá que dar el 100%. Si tú multiplicas esto por 1, será 100. 1 por 100, pues es el 100% de las probabilidades. De la misma forma, para cada caso esta barrita tendría que ser el 16.66%, 16.66%. Si tú multiplicas esto por 6, porque 6 son las barras o el comportamiento, vas a tener que llegar al 100% de la probabilidad, que al final todo esto viene siendo lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Toda la suma de esto, me permito rayarlo, va a ser las sumas de las probabilidades, que al final tendrá que ser de 100. Son datos por ahí. Bueno, entonces tenemos ahí, se parte del estudio de las 7 horas a las 13 horas, que es lo que te comenté aquí. Y ahora vamos a ver otro cálculo, que es el del valor medio esperado. ¿Cuál es la fórmula que se ocupa aquí? De acuerdo a lo que tomaste nota, ¿me podrías decir? ¿Cuál es la fórmula para calcular el valor medio esperado? Es la de la letra griega, algo así. No sé cómo Ándele, se ¿verdad? llama. Por ahí, es correcto. Vamos a analizar entonces. Y pues sí, tenemos nosotros la letra mu que dice su compañera, y pues ya conocemos los valores de A y B, sustituimos, y el valor medio esperado para el análisis de estos datos pues va a ser 10. No hay más que hacerle ahí. ¿Sale? No me voy a detener porque es bastante práctico, la fórmula está dada, está muy sencillo. Ahora, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Pues por ahí veíamos nosotros una formulita que es esta. Esta letra es una letra griega también, que se llama sigma. Entonces es sigma al cuadrado. Va a representar en este caso la letra sigma, lo que correspondería a la desviación estándar, perdón, a la varianza, porque después calculamos la desviación estándar, entonces este sería el valor de la varianza. Sustituye los valores, desarrollas, y si tú le sacas a este valor la raíz cuadrada, es decir, si despejas de la letra sigma la raíz, más bien el exponente lo pasas como raíz, puedes llegar a conocer la desviación estándar de los valores de la distribución uniforme, y sería ¿verdad? Entonces esa sería la desviación estándar que nosotros estaríamos calculando, que es un grado de variabilidad entre los resultados que se están estudiando o que se están analizando. ¿Ok? Aquí sin más que hacerle. Con esta fórmula calculas la varianza. Una vez que tienes el valor, si el problema te pide calcular la desviación estándar, pues despejas el exponente y lo pasas como raíz, y en este caso analizamos el dato y este sería pues por ahí el valor. Tienes que ser muy curioso porque a veces el problema va a ser por ahí alguna maniobra en la cual no te dé algún dato, incluso podría pedirte que despejes, que podría ser que te dé el valor de la desviación estándar, y tú tendrías que usar la estrategia para poder despejar algún valor de B y poderlo conocer, por ejemplo, o despejar algún valor de A para poderlo conocer. Entonces tú tienes que fijarte muy bien y leer el problema para poder entender la naturaleza de lo que te pide. Entonces el llamado aquí es que un problema lo revises y lo leas una vez, 2 veces, 3 veces, las necesarias, para poder comprender lo que te está solicitando. Aquí no hay más que hacerle. Bueno, siguiente inciso, nos pide la probabilidad de que llegue en la primera media hora. ¿Cuál sería la fórmula que ocuparíamos ahí? Chécate las formulitas, a ver. La de x2 menos x sobre b menos a. Ándele por ahí, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un cálculo o una maniobra por ahí para poder llegar al resultado. Vamos a analizar entonces la solución. Es correcto, ¿verdad? Miren, el análisis nos dice que nosotros tenemos que calcular la probabilidad de que llegue el alumno en la primera media hora. Así como ustedes, ¿verdad? Cuando estuviéramos en clases. Voy a ponerles un ejemplo, ¿verdad? Ya de una materia. Bueno, luego lo platicamos. Entonces, llegar en la primera media hora, analizándolo,
dice que va a llegar a las 7:30, o sea, o más bien los primeros 30 minutos de la clase. Entonces, se debe calcular la probabilidad entre las 7 y las 7:30, ¿estamos de acuerdo? Porque la clase comienza a las 7 de la mañana y el inciso 5 nos dice que calcules la probabilidad de que el alumno llegue en la primera media hora. Tienes que transformar este dato a un valor numérico que podamos nosotros ocupar para poderle dar respuesta. Si tú, este dato como tal, como hora, no podemos nosotros manejarlo en dato, en matemáticas, entonces lo tenemos que transformar para poderle darle un valor. Esto es como si tuviéramos 7 horas, 30 minutos, y hay que calcular un porcentaje de lo que representaría por ahí 30 minutos, y eso lo podemos calcular dividiendo entre 60 minutos que están dentro de una hora. De tal manera que cuando tú haces esa corrección para conocer cuánto equivale numéricamente 30 minutos, podemos nosotros asumir que es un 0.5. Entonces transformaríamos este dato a 7.5 horas. Ahora este dato ya lo podremos nosotros usar en la fórmula para poder conocer la probabilidad de que el alumno llegue en la primera media hora. Es lo que nosotros vamos a estar analizando. Me detengo aquí para preguntar si va bien esta parte. Sí. Sí, profe. Entonces, Sí, todo bien. excelente. Entonces confirmamos con esto que un dato de hora no va a poder ser usado nunca directamente en una de las fórmulas. Un dato de hora en un problema siempre va a requerir una transformación para que la podamos nosotros ocupar. Y ya la hemos hecho, ¿verdad? Entonces ya la tenemos por ahí. Bien, vamos entonces a avanzar. Ya calculamos que esta representación sería 7.5 horas. Y entonces calculamos la probabilidad de que sea entre 7 y 7.5 y vamos a aplicar la formulita por ahí que su compañera nos dijo, ¿verdad? ¿Qué sería X2 y qué sería X1 aquí? Pues lo que estemos analizando en el rango. Acuérdate que cuando veíamos el cálculo de las variables aleatorias discretas en la distribución aleatoria, nosotros le dábamos un valor de X que era el que variaba. Y aquí también no va a ser diferente. Nada más que ahora nos está pidiendo dentro de un rango. Y en ese caso, pues X2 va a responder al valor superior, mayor. Y en este caso, X1 va a corresponder al valor menor de lo que nosotros estemos estudiando, que en este caso sería 7. Sustituimos y nosotros podríamos decir que esta sería la probabilidad de que el alumno llegue en la primera media hora de la clase. Este dato, como ya hemos dicho, pues no podría quedar expresado así. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar por 100 para poderle dar esa interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú multiplicas por 100, pues ya ese valor va a tomar otro dato que sería el de, la probabilidad sería el del 8%. Bueno, pregunta, ¿podríamos hacer una representación gráfica de este resultado? Sí, podríamos hacer una representación gráfica. Veamos la representación gráfica. Es la que tenemos nosotros por acá, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la probabilidad calculada y nosotros analizamos por aquí que en la primera media hora la probabilidad sería del 8.3% o 0.083. Incluso puedes ponerle aquí un margen que te permita hacer ese cálculo en la gráfica, ¿ok? Bien, siguiente, si recibe clases de estadística aplicada de 10 a 12:15, nos dice el ejercicio a 12:15, calcula la probabilidad de recibir esta asignatura, pues procedemos igual, hay que hacer una transformación acá de las 12:15, manejamos la estrategia que ya habíamos comentado, dividimos 15 entre 60, nos da 12.25 horas, y pues por acá tenemos el resultado. No hay más que hacerles, lo mismo de lo que ya hemos visto, la respuesta sería 3.75%. ¿Bien? Bueno, nada más para recordar los valores de los que partimos, corresponden al rango de las variables que estamos analizando. X1 correspondería a 10, sustituimos y tenemos el valor.
esto sería equivalente al 3.75%. Entonces, decimos que la probabilidad de que tengas la materia estadística de las 12, dentro del rango de 10 a 12, 15, es del 3.75%. Y fíjate que te estoy diciendo del rango entre 10 y 12, 15, porque en horas así se expresa, pero en sustitución numérica ya vimos que es 12.25, ¿verdad? Sin embargo, para el cálculo de la probabilidad ya he repetido porque hay que hacer esa modificación. Pregunta, ¿existe una forma de poder sustituir estos datos o estos valores o expresarlos de manera gráfica? Sí, ¿verdad? Como hemos estado nosotros viendo. Y esta sería la forma gráfica en la que la podríamos representar. Hacemos nuestra gráfica desde las 7 hasta las 13 horas y acá nosotros vemos que queda cubierta en ese rango el 37.5%, dice nuestro cálculo, ¿verdad? Por ahí queda expresada. De esta forma. ¿Ok? Porque tenemos Sí, acá profe. que este es el 16%, 16%. Si tú sumas, aunque este es un valor expresado en decimal, acuérdate que esto es como si tuvieras acá 16.7%. Y este otro es como si tuvieras otro 16.7%. Entonces, si tú sumas estos dos valores, tienes como 33, pero dice del ejercicio que acabamos de hacer que la probabilidad de tener esa materia en esa hora va a ser del 37.5%. Entonces, hasta acá si sumas esta barra con esta, bueno, ustedes ahí tienen una calculadora, hagan el cálculo, viene quedando como de 33.4. Excelente, muchas gracias. 33.4, ¿no? Todavía no completamos el 37.5, pero sí ya cubrimos dos barras y lo que corresponde que le hace falta para llegar a 37.5, que serían como 4, pues va a ser 4% de la siguiente barrita, ¿verdad? Hasta ahí se completa el 12.25, el 37.5%.